compartir la pantalla 1. Ja, mira qué interesante, quedó esto después de la organización, quedó distinto. Bien, bueno, bienvenidos a una nueva clase de Node. Hoy vamos a ver cómo se mapean las entidades de nuestro sistema a objetos. Bien, lo que vamos a ver hoy es vamos a ver una librería, bien, una librería con una librería en particular que es Sequelize, que nos va a permitir hacer ORM, y ORM lo podemos ver como una forma de representar los datos o los modelos que tenemos en nuestro sistema para poder interactuar con ellos en forma de objetos, ¿bien? Lo que quiere decir ORM es, ahí lo tenemos ahí aparte, es mapa objeto relacional, podremos traducirlo así, mapa relacional de objetos, ahí va. Mapeo relacional de objetos, esa es el paréntesis, está bastante lindo. Y esto nos va a permitir hacer algo muy interesante. Si ustedes vieron base de datos, creo que tuvieron base de datos antes, lo que vieron es que para interactuar con la base de datos se usa un lenguaje de queries, que es SQL, y para poder crear objetos, para poder interactuar con las filas de la tabla, teníamos que usar este lenguaje para y completar ciertos campos, y podíamos buscar cosas dentro de la base de datos, podemos hacer las mismas operaciones que nosotros estamos creando en la API, pero las hacemos con SQL, ¿no? Cuando las hacemos con SQL, esto viene, si no se acuerdan, yo creo que tengo un Postgres abierto, no. Básicamente ustedes hacen select, asterisco, from, la tabla, path, y tienen que ir a buscar manualmente todas las cosas de lo que quieren ir a buscar de la base de datos, o si quieren crear, también tienen que hacer un insert, into, y todo eso, fíjense que el formato que tiene eso es una cadena de caracteres, es un string, ¿no? En ningún momento ustedes le pasan un objeto como los que venimos trabajando nosotros. En este ejemplo es un ejemplo de Java, pero fíjense que nosotros tenemos algo bastante parecido cuando... Ajá, eso debería ir para... Esperaba un zoom. Nosotros tenemos algo bastante parecido, nada más que en vez de definir el nombre de la clase así, se define con las llaves, y en vez de decir el scope con private, decimos student y student ID y listo, ¿no? ¿Cuál es el valor de student ID? Fíjense que este objeto, lo que hace el ORM permite que esa clase se mapee a una tabla. Esta de acá a la derecha es la tabla. ¿Bien? Entonces, el ORM lo que hace es trabaja con un objeto, llega al objeto y lo convierte en un modelo de la base de datos. O sea, puede interactuar con el modelo de la base de datos sin que nosotros tengamos que usar SQL. Bien, esa es la parte más importante. En cada lenguaje hay un ORM para cada lenguaje. La mayoría necesitan esta abstracción porque piensen que para hacer un SQL, ¿esto dónde estaba? ¿Está acá en la parte de Node? Sí, en la parte de Node, cuando vemos ORM, hay un ejemplo, yo les puse acá cómo sería crear un usuario, ¿no? Fíjense cómo sería crear un usuario en el cual le pasamos llaves, nombre, Juan, apellido, password, tuki, cerramos acá y tenemos el objeto, ¿no? Fíjense lo que sería sin un ORM. Fíjense que tendríamos que pegarle directamente a la conexión a la base de datos, hacer un insert, fíjense cómo es. Fíjense que si ya hay un parámetro distinto, ya cambia, ya tendría que cambiar la query. Vean lo engorroso que es. Tal vez inicialmente no les parece engorroso, pero fíjense que cualquier cambio mínimo que hagamos acá, tac, vamos a tener que cambiar los parámetros o vamos a tener que cambiar. En lugar de
directamente mandar un objeto que ahora tal vez puede tener un campo nuevo y directamente el ORM se va a encargar de decir, ah, mira, hay un campo nuevo. De hecho, el ORM también se va a encargar de decir, che, este campo no existe antes de que explote la query. O tal vez explotando la query también nos va a decir eso, ¿bien? Este ejemplo con connection, bueno, ahí en el documento, yo toda esta información se la subí, está en el Classroom, por cierto, todos estos documentos, me parece que este de ORM no, porque hice hasta la clase 3, hasta Express y Arquitectura. Así que se las voy a subir hoy, pero acá tiene un par de ejemplos y va de una al código. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero hasta acá, ¿quedó claro el ORM? ¿Para qué sirve? La abstracción que hace. Bien, perfecto. De la misma forma que Express encapsula el módulo HTTP, los ORM encapsulan la conexión con la base de datos y los modelos y trabajar con los modelos de la base de datos. Bien. En este caso no vamos a ir directamente con el ejemplo que les estoy mostrando acá, no lo vamos a hacer, pero digamos sí se podría. O sea, ustedes podrían pegarle a la base de datos directamente. Bien. Profe, es decir que el ORM hace el insert sin decirle que haga el insert. O sea, a vos te da una serie de herramientas y funciones para que vos puedas interactuar con la base de datos sin usar SQL. Sí, por eso te digo, en este caso, por ejemplo, que estamos haciendo sin ORM el insert y con ORM hace el insert, pero sin decirle que haga la query. Vos no le tenés que decir la query, claro, exactamente. Si, por ejemplo, vos cambiás de base de datos y, por ejemplo, nombre, vos tenés un string, pero en tu base de datos, string es un varchar y, por ejemplo, es un varchar 252 o 255 o es algún otro tipo de implementación, el ORM se va a encargar de usar el dialecto correcto. ¿Bien? Eso es como el objetivo del ORM. A medida que vos tengas un problema más grande con las bases de datos, el ORM gana más, todavía más, es como más utilidad, ¿no? Tal vez en este ejemplo simple uno dice, bueno, parece bastante sencillo, pero en realidad acá no estamos viendo que yo así como hago usuario create, también puedo hacer un find all y encontrarlo. En Java, en Node, el objeto que persistimos en la DB es el mismo que mostramos en la vista. No necesariamente. Te puedo decir que si bien en Java, o sea, el patrón va a ser similar. Nosotros vamos a usar, en vez de repository, vamos a usar un concepto de provider. Va a haber un modelo también, pero no necesariamente. Vos podés crear esa abstracción en el medio y decir, el objeto que me viene de la base de datos y el objeto que yo presento en mi API no son iguales. Vas a tener una capa de transformación en el medio que siempre son más costosas de mantener. Claro, podés hacer un DTO. Sí, podés hacer un DTO a la entidad tranquilamente, pero no estás obligado. En Node también podés hacerlo, ¿no? Eso ya viene más como una cuestión de arquitectura, que estás tomando, una decisión que vos estás tomando ahí. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ORM por acá viene todo bastante bien porque es una utilidad que, o sea, nos va a reservar. Acá nos vamos a ir casi siempre al código. Sí, Mariela. Profe, ahí estaría haciendo la representación del código primero y después la base de datos. También podría ser al revés. Podría desde la base desde la base de datos el ORM generar todas las clases. No sé si el ORM lo genera por defecto. La verdad que, buena pregunta. No tengo entendido ninguna. Sí. Ahí te puedo ayudar. Hay un concepto que se llama Database First, ¿sí? Y después está el concepto que se llama Model First. Son las dos formas, digamos, de generar una base de datos automáticamente. Una se encarga en realidad de generarte los modelos a nivel código y la otra se encarga de generar tu base de datos, que normalmente es a través de lo que conocemos como migraciones. En sí, la respuesta es sí se puede. Digamos, el gran problema que tenés a la hora de generar tu base de datos a nivel código, ¿no? A partir de una base de datos, el código
es que implica mucho que tengas muy bien creada la base de datos. Y estamos hablando de tener creadas, digamos, hay malas prácticas que se pueden hacer a nivel código que van a hacer que el código te funcione, ¿sí? Que al hacerlo database first no va a suceder. Por ejemplo, interactuar entre dos tablas, por ejemplo, una base de datos relacional, sin que exista realmente una primary key asociada entre ambas tablas, por ejemplo, ¿sí? Vamos de vuelta. Si vos querés generar un modelo bajo el concepto database first, el problema es que tu base de datos tiene que estar perfecta. Todas las relaciones tienen que estar bien armadas, no se te puede escapar una primary key, no se te puede escapar una secondary key, no se te puede escapar una claves primarias compuestas. Hay que ser muy claro, hay que saber mucho de base de datos para realmente crearla. Diferente es cuando vos la creás, cuando vos haces el concepto de model first, porque cuando vos creas la base de datos a partir de tus modelos, vos lo estás definiendo a nivel código. Y eso implica que no necesariamente tenés que saber tanto lo que es Data Table Model, ¿no? Digamos, cómo hacer toda la generación de la tabla a nivel SQL, ¿no? ANSI SQL. Claro. Entonces, ANSI SQL es para hacer, digamos, queries en general y, bueno, etc. Entonces, vamos de vuelta. Mi recomendación es traten de usar más Model First que Database First, ¿sí? No implica que no se pueda hacer, digamos. Si vos tenés a alguien que te quiere una base de datos, que el rol es DBA, hay gente que se dedica exactamente a base de datos. Y esas personas normalmente te crean una base de datos de punta a punta con todas sus relaciones, todo bien normalizado y un montón de cosas. Bajo ese contexto, sí, yo no tendría problema en decir, bueno, hago database first, que se me autogenere todo en base a la base de datos. Ustedes en la base de datos normalmente pueden hacer describe y el nombre de la tabla, ¿sí? Y eso a vos te va a lanzar, digamos, como toda una... después está el show table, si no me acuerdo, pero hay una pequeña diferencia entre ellos. Y eso lo que vos te va a dar es una descripción entera de esa tabla en sí. Y a partir de eso vos tranquilamente podés leer eso y generar la tabla. Ustedes mismos lo podrían llegar a crear si así quisieran. Es un quilombo, no les voy a mentir. Lo he intentado muy de nerd, pero bueno. Vamos de vuelta. Se puede. No lo recomiendo a menos que sepas que tu base de datos está creada increíblemente bien. Prefiero mil veces crearla en código bajo un esquema no necesariamente ¿cómo se llama? Un diagrama entidad-relación. Bajo un diagrama de entidad-relación, pero desde el código es mucho más sencillo crearlo para nosotros como programadores en un principio que a partir de una base de datos. Ese es el punto, esa es la gran diferencia. Y parece que hay, ¿ves? SQLize Auto. Claro. O sea, acá para crear los modelos de SQLize, porque eso es lo que yo te decía, que no hay, o sea, SQLize de entrada no te va a decir, yo sé cómo interpretar la base de datos que tenés, déjame crearte los modelos. Eso no. Pero, por ejemplo, hay librerías, parece esta ser una, no me gustaría darle el vouch porque no la acabo de googlear, pero ves, acá trataría de buscar los tipos para ver, dada esta base de datos, conectándote, por ejemplo, a un MySQL, parece esto, no, un Postgres. Sacar la base de datos y ver cuál es el modelo que tenés y crearte los archivos. ¿Ves? Pero sí, acá tendrías cómo sacarlo desde la base de datos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con JavaScript? Nosotros con JavaScript lo que vamos a hacer es, vamos a usar SQLize como nuestro ORM. Fit. Sí, Gastón. ¿Tenemos que tener alguna versión especial de Node para SQL? No. La verdad que no. Como dijimos en la primera clase, mientras trabajen con la 18 y 16 creo que es, ya está, no hay drama. O sea, van a deberían poder hacer todo el resto del curso tranca. En este caso también, trabajen con la última,
no van a tener drama. Acá tienen otros ORM. Type ORM es otro bastante conocido. Sales.js es otro más, eso no lo conozco. Y acá te dice, ves justamente que es compatible con Node versión 10 y superior. Bueno, acá como nos dice la diapositiva, con SQLize ORM, es un ORM que está basado en promesas, ¿no? Lo podemos usar con todas las bases de datos que mencionamos ahí, Postgres, MySQL, MariaDB, SQLite, que es lo que vamos a usar nosotros, lo vamos a usar en una base de datos de memoria, o Microsoft, si tuviesen Microsoft SQL Server. Lo interesante de SQLize es, bueno, primero el soporte, acá dice justamente un sólido soporte en transacciones, relaciones Eager y lazy loading, read replication y más. Prácticamente todos los RM tienen todo lo mencionado ahí. Lo que, no sé si, Facu, vos tenés algo en lo que SQLize haga un Excel con respecto a Type ORM, yo la verdad que no los he comparado. No, a ver, digamos, puede no tener un feature, pero a ver, todos los ORM son básicamente iguales. Lo que hay que tener en cuenta quizás es en las diferencias que tenés no tanto en el ORM, sino en TypeScript como en general, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo, más allá del ORM en sí, porque los ORM básicamente te facilitan la interacción con la base de datos, ¿sí? Lo que te puede llegar a generar un impacto es más en el lenguaje que vos uses. Por ejemplo, TypeScript, no sé si todos saben o si todos están al tanto de esto, pero TypeScript, por ejemplo, no es un buen manejador de números. Digamos, en TypeScript no existe el concepto de float, ¿sí? Por eso muchas veces se termina trabajando solamente con decimales, solamente se trabaja con, por ejemplo, si yo quiero decir 1,00, un peso, vamos a decir, digo 100 centavos. No tengo un float que me permite 1,00, ¿sí? Quizás esos detalles sí te pueden impactar, pero van más del lado del código que del ORM en sí. Claro. Los ORM normalmente te permiten la interacción de la misma forma, o sea, con el mismo wrapper, con el mismo código, a distintas bases de datos. No creo que haya grandes diferencias. Sí hay distintos enfoques, hay distintas... no es lo mismo SQLize seguramente que otro RM que trabaja bajo una arquitectura distinta, pero la interacción y la forma de hablar con la base de datos es casi siempre la misma. Vas a encontrar los mismos métodos, el find by ID, find lo que vos quieras, etc. Claro. Pero no creo que un benchmark realmente sea fructuoso, digamos, entre dos ORM, salvo la manera, la arquitectura, cómo funciona el ORM en sí. Claro, justamente. Por eso, bueno, transacciones se van a encontrar siempre. Transacciones quiere decir de que todas las llamadas que hacemos las ponemos en una transacción y se tienen que completar o todas o se hace un rollback, ¿no? Después las relaciones, cómo relacionamos las tablas, eso es bastante, es lo básico que uno espera en un ORM porque justamente estamos creando relaciones entre objetos. Eager y lazy loading también vienen del lado de la carga de esas relaciones cuando llamamos a un objeto y traemos todas sus relaciones. Y bueno, lo que yo creo que tienen que ver siempre a la hora de taclear un ORM, como dice Facu, viene ahí, es la forma en la que van a interactuar con el ORM y lo que yo creo, la simplicidad o qué tan... cuál es el nivel de abstracción que les permite. En este caso vamos a ver que con SQLize, por lo menos, el nivel de abstracción es bastante y tenemos que definir pocas cosas para salir ya andando con una base de datos relacional. Siempre lo que es la creación de la base de datos, por ejemplo, hacer primero el código y después se replique en la base de datos, la mayoría de los ORM van a tener esa parte. Esa parte sería la de DDL o Data Definition, ¿no? Cuando hacemos los create table, alter table, todas esas cosas, normalmente se van a encargar de eso. Que por ahí no entra en ninguna de estas secciones. Bueno,
ya podemos tirar una primera línea, ¿no? Yo estaba en Cluster 1 y teníamos, lo último que hicimos, teníamos Axios y Express, ¿no? Mongoose también, sí, Mongoose también es un ORM. Creamos colecciones y documentos. Sí, vas a ver que es distinto en esto. No es igual a Mongoose en ese aspecto. No, no. Creo que Mongoose es para no relacional, ¿o no? No les Claro. quiero Sí, mentir. es para la Eh, base de datos de Mongo. Claro, ahí va. ODM tenés ahí, ¿ves? Sería, pero también, o sea, cumple la abstracción que también uno quiere, ¿no? La abstracción de la base de datos. En vez de tener que hablar directamente el lenguaje que quiere la base de datos, interactúas con la librería antes. ¿Eh? Por ahí, para los que no saben, una base de datos no relacional funciona de otra forma, ¿no? No hay relaciones entre los objetos, funciona más con colecciones, documentos, hashes. Es otro paradigma respecto a guardar los datos. Siempre tiene que ver, eso lo van a ir viendo a medida que tengan un problema. No todos los problemas se van a resolver con una base de datos relacional, ¿no? Esto es ya entrar mucho en lo que es el backend, pero sí, está bueno que lo sepan, ¿no? Porque tal vez en base de datos, si no vieron base de datos no relacionales, pueden pensar de que todas las bases de datos usan SQL, por ejemplo, y no es así. Como hay, bueno, un ejemplo que tienen Firebase, Mongoose, MongoDB, y hay varios ejemplos, de hecho. DynamoDB es otra, por ejemplo. Bien, no nos vamos a ir mucho, porque si no, hay mucho para hablar. Créanme que hay un montón, hay muchísimas bases de datos y uno siempre necesita abstraerse, porque no queremos hablar directamente el idioma de la base de datos en particular. Ahora, cuando veamos SQLite, lo interesante es que ustedes tienen que sacar esta idea. La abstracción me permitió a mí definir el modelo en un lado sin definir nada de la base de datos. ¿Bien? GraphQL es todo un tema aparte. No lo tocamos acá, pero es una forma de presentar los datos, de hacer queries a las APIs en realidad. En vez de hacer REST, usas REST API, usas GraphQL. Pero sí, eso se va bastante fuera de scope. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un npm install de SQLite SQLite 3 de pecho. ¿Esto qué es? SQLite es la base, lo que vamos a usar nosotros, el ORM, y SQLite 3 es un pequeño engine de base de datos para que tengamos en memoria. ¿Bien? Axel, muy buena pregunta. ¿Hay diferencia en rendimiento? Sí, hay diferencia, pero yo te diría que son mínimas. Podés hacer un benchmark y son mínimas. La verdad que no te va a hacer mucha diferencia. A menos que estés comparando bases de datos no relacionales y relacionales. GST, ese típico comando para ver el estado del repositorio. Bien, ahora ya instalamos SQLite. Una vez que instalamos nuestro paquete, nosotros tenemos acá, bien, vamos a ir tratando de construir este ejercicio. Ya ahora no dividimos más en clases, ya ahora todo lo que hagamos lo vamos a hacer acá, bien, en lo que venimos construyendo en clases, bien, en todas las clases. Se instaló SQLite y se instaló SQLite 3, bien. Yo lo que hago normalmente es, me creo una carpeta de config, bien, fíjense que no está dentro de ninguna de las otras que habíamos definido antes. Vamos a ponerle dbconfig.js, y acá, algo que tengo copiado, no lo tengo más copiado porque reemplacé el coso, pero acá vamos a traer SQLite, lo puedo traer así, vamos a traer acá SQLite, acá. Y yo voy a traer del otro ejercicio ya directamente todo acá, project. Fíjense que estoy tomando una decisión distinta en lo que es la arquitectura, ¿ven? Porque siempre le voy a errar a algo tan mínimo como eso.
Si nos fijamos, SQLize en realidad me devuelve una clase, que es la que después vamos a instanciar, que es esta. Pero vamos a pegarlo ahí y vamos a hacer. Primero, les voy a sacar esto de acá. Chao. Porque todavía no lo vamos a usar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en SQLize? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a guardar esto, así me hace el coso. Lo primero que le pedimos a la librería SQLize es la clase SQLize. Esta clase SQLize, como bien dice ahí, es la clase principal, el punto de entrada para usar el ORM. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta clase? Vamos a crear una instancia, bien, vamos a crear una instancia de esa clase. Ustedes podrían decir de que acá estamos aplicando otro patrón que es el patrón singleton. Vamos a tener una sola instancia de SQLize que vamos a usarla en toda la aplicación. Bien. Va a ser SQLize con minúscula. Bien. A no confundir con SQLize con la primera letra mayúscula que va a ser la clase. Bien. Este es el típico error que uno normalmente comete. Después van a ver que vamos a usar SQLize directamente desde acá porque es lo primero que exportamos, ¿no? Ya vamos a ver ese método. Lo primero que vamos a hacer es instanciamos la clase y cuando instanciamos la clase, fíjense que nos da una serie de opciones. Nos pide options. En esas options, dentro de esas options, están la conexión a la base de datos. Fíjense que cómo pueden ustedes instanciar la base de datos. La conexión. Poner una base de datos y el usuario. Base de datos, usuario y password. Cómo se llama la base de datos, cómo es el usuario, cuál es, bueno, van mandando cada vez más opciones, o la URI, o la dirección a la base de datos. Fíjense que acá normalmente tienen el protocolo, MySQL en este caso. Esto, ¿vieron MySQL, no? Sí, MySQL es lo que ven en base de datos. Bueno, la conexión a MySQL está bastante estándar, si ustedes la buscan, SQLize, MySQL Connection. De nuevo la web les tira un ejemplo de cómo instanciarlo. Bla, 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 bla. Vamos a ver el código. New SQLize, fíjense. Tag, ponen el nombre de la base de datos, el usuario, el password, el host, donde está la base de datos y qué dialecto van a hablar. ¿Bien? Fíjense que esta es una forma de instanciar. Hay varias formas de instanciar, pero por ahora esta es la que importa. ¿Bien? ¿Hasta acá me siguen? Que con este constructor nosotros podemos instanciar la conexión que queramos a la base de datos. ¿Bien? Todavía no hablamos de modelo ni nada. Estamos hablando de esto. ¿Y qué pasa? Una vez que nosotros tenemos ese objeto, lo vamos a exportar para que el resto de la aplicación lo pueda usar. ¿Bien? Y lo otro que vamos a crear es un método para inicializar la base de datos. ¿Bien? Esto de acá tiene la primera parte, esto de acá que ven, Authenticate, se fija que la conexión sea válida. ¿Bien? Testea que la conexión sea válida. Taca. Esta es una buena práctica porque ahí nos fijamos si anda todo. Si hay algún error acá, obviamente hubo un error al inicializar la base de datos, ¡pum!, explotamos. Bien. Hay varios ejemplos con SQLite. Yo había tratado de hacer uno. Me parece que era si no tenías, creo que había puesto barra lib, barra bla. La idea era que le dé una ruta que no pueda. No, sí, creo que no va a poder. Que no pueda y ahí tiraba el error. Ya lo vamos a ver. Cuando hagamos ese authenticate, la idea es que la conexión sea exitosa. Entonces va a decir conexión a la base de datos establecida. Vamos al siguiente. Y después viene el sync. Este método sync lo que va a tratar de hacer es todos los modelos que estén definidos, que nosotros tengamos definidos, los va a sincronizar con la base de datos. Esto implica, si nuestro modelo tiene algo distinto de lo que tiene la base de datos, va a ser, por ejemplo, el alter table, si tiene que cambiarlo. Si no, va a, por ejemplo, nosotros acá le mandamos una opción que es force, ¿no? Si está en verdadero, fíjense que cada uno de las tablas que nosotros tengamos va a ser un drop table. ¿Saben todo lo que es el drop table? Drop table elimina la tabla, la destruye. ¿Bien?
Entonces, si nosotros le ponemos true, cada vez que nosotros iniciemos la aplicación, borra todo. ¿Bien? Esto está bueno cuando están recién empezando. ¿Por qué? Porque esto va a hacer de que no tengan conflictos, no tengan problemas con la base de datos. Nosotros lo vamos a dejar en true por ahora y ahí después lo vamos a ir cambiando. Entonces, hasta acá tenemos autenticar para probar, el authenticate para probar que la base de datos todo ande, y después el sync para sincronizar los modelos que tengamos definidos. Todavía no definimos ningún modelo, ya lo vamos a ver en un ratito. ¿Qué pasa? Con ese config, nosotros ahora podemos ir a nuestro clase 3, que ahora lo voy a renombrar y le voy a poner app.js. Bien. Si ustedes lo tenían con el nombre clase 3, ahora este ya no vamos a ponerlo por clase, vamos a hacer app.js, bien, haciéndole honor a lo que dice en el mail. Y acá, cuando, tenemos el error handler. Bueno, vamos a fletar ese error handler que dejamos ahí, Tuki. No, lo voy a dejar por ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Acá nosotros vamos a traer nuestro, fíjense que voy a poner, lo voy a llenar después al valor que tengo ahí, porque cuando lo lleno después, el deconstruct puede saber qué es lo que va a traer porque le pongo el require primero, ¿no? Entonces ahí puedo poner initializeDB. Y esto me va a permitir llamar acá a initializeDB. Bien. ¿Cuál es el problema si yo hago esto? Si se fijaron, esta es una función asíncrona. Porque adentro tiene un par de awaits, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esto funcione de esa forma? Async y await. ¿Bien? ¿Se entiende por qué hice eso? Ustedes tienen suerte de que es la segunda iteración del coso y no vieron el súper ejemplo, súper re complicado que había hecho al principio, en el cual creaba una función anónima re loca. Pero, después, en la nueva iteración, adentro del listen tenemos todas las cosas. O sea, acá tenemos un callback que cuando se termine de iniciar el server, tenemos la ejecución de este callback. Entonces, es un excelente momento para inicializar la base de datos. ¿Bien? Bueno, a ver, vamos a ver si anda. npm run start dev. Sí, vamos a tirarle. No watch, fíjense, automáticamente ya nos tira. Esto es SQLize hablándonos a nosotros, ¿no? Hice un select 1 más 1. Bien. Este select, si ustedes le pasan una operación, select lo que les va a devolver es el resultado de esa operación. Ahí lo que hicimos es, ¿pero quién lo va a devolver? El motor de la base de datos. Entonces, con esto ustedes testean de que la base de datos respondió todo bien. No sabe ningún modelo, nada. Esos pueden ser errores después. Lo primero que se fija es, che, ¿puedes resolverme esto? Sí. Entonces, mi comunicación con la base de datos fue exitosa. Hace un 1 más 1 y dice, la conexión a la base de datos fue establecida. Tira un par de cositas más, bla, 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 bla. Pero listo, ya tenemos nuestro servidor corriendo con una conexión a la base de datos. Bien. No tenemos ningún modelo, así que todavía no hace más nada. Bien, hasta acá, ¿todo bien? Vemos cómo tenemos la instanciación de este singleton. De nuevo, los llevo a la página de patrones. Fíjense que en uno de los patrones de creación, el patrón singleton tiene como objetivo que haya una sola instancia de un objeto. Fíjense, está bueno, cualquier puerta te lleva siempre a la misma instancia. ¿Ven? Es el que hace, perdón, es el que hace la clase privada, ¿no? El patrón singleton. Vos podrías instanciar vos tendrías un miembro de la clase que es privado y que solamente se crea eso sí, es cómo se aplica el patrón. En JavaScript, vos cuando pones const y esto lo vas exportando y lo vas llevando por todos lados, cumplís el mismo papel, en cierta forma. Vos no podés hacer SQLize y cambiar la instancia esta. Por lo tanto, cumple el rol de singleton. Si vos acá hicieras un LED, sería distinto. Porque ahí ya te daría, puede cambiar SQLize. La idea es que no. La idea es que esto se instancie una sola vez. Entonces, fíjense que lo exportamos acá. No exportamos SQLize con mayúsculas, sino la instancia. ¿Bien? Hasta acá, bárbaro. Vamos a tratar de largarles el error que les decía yo. Si hacen /lib, pongo ahí un coso cualquiera y grabo. Hubo un error al iniciar la base de datos. Fíjense,
Muy buena práctica. Si yo tengo este error, ¿ustedes saben qué pasó? No. ¿Por qué? Porque yo me estoy comiendo el error, básicamente. Estoy poniendo, sí, voy a mandar que hubo un error, pero me está faltando acá decir qué error, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a cargar, acá tengo más datos. SQLite no puede abrir, por ejemplo, el archivo de la base de datos. ¿Ven? Este es el error que tiraría. Vamos a dejar eso ahí, vamos a ver esto acá. Fíjense que lo que le estoy diciendo acá con el storage, esto es porque estoy hablando el dialecto de SQLite. Bien. Esto, lo que estamos diciéndole acá es, no vamos a levantar un MySQL todo. Esto también es una realidad. Ustedes que están probando ahora van a tener todas las ventajas de una base de datos, pero la única diferencia es que esta base de datos está en un archivo. ¿Bien? Es este archivo acá que se crea. ¿Bien? Todo esto lo está haciendo este engine de base de datos, SQLite 3. Bien, quiero que les quede la diferencia en que SQLite es una cosa y SQLite 3 es otra totalmente. Ustedes quieren usar MySQL, este 3 ni lo instalan. Esa línea no la instalan. Bien. Bien, entonces ya tenemos nuestra base de datos instanciada. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear la carpeta de los modelos. ¿Bien? ¿Se acuerdan que había otra carpeta que era Models? Que dijimos que la íbamos a ver cuando viésemos ORM. Bien, ahora es el momento. Yo acá, de nuevo, para no errarle, porque la otra vez, como que bueno, tuvimos un back and forth ahí bastante intenso. Yo me voy a venir acá y me voy a copiar esto. Tararara. Bien, y me lo voy a traer para acá. Vamos a crear un usuario. Bien, vamos a hacer un nuevo archivo. Veníamos con libro en realidad, así que vamos a crear libros ahora. No, en realidad vamos a crear usuarios, pues ya van a ver por qué. Vamos a crear usuarios. Vamos a tratar de mantener lo mismo que veníamos haciendo con el index.js. Vamos a pegar acá ese usuario. ¿Tac? Y ahí vamos a ver cada una de las cosas que vamos a hacer acá. Les voy a cerrar esto, ¿tac? Para que no se confundan. Sí. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Primero, fíjense que el índice termina siendo el mismo índice para todos, ¿no? O sea, acá ¿qué hacemos? Traemos /book, acá traemos /user, traemos user model y exportamos user model. Bien. Tac, traemos ahí. ¿Qué es lo que vamos a tener en nuestro user? Bueno, acá vamos con la definición en sí. Esto de data type, ahí se los voy a mostrar. Estamos sacando de la instancia, esto no es la instancia, esto ya es la librería. Bien, de la librería, así como sacamos, si ponemos acá, podemos ver que está SQLite con mayúscula. Bueno, SQLite es una de las cosas y lo otro son los data types. Bien. Y de nuestra base de datos, que en este caso se llama distinto, vamos a sacar la instancia de SQLite. Bien. Esto es pregunta de examen, básicamente, chicos. ¿Qué uso yo para definir los modelos? ¿Uso la clase o uso la instancia? No, uso la instancia. Y acá creamos nuestra definición. ¿Bien? ¿Qué le pasamos? Lo primero que le pasamos al define es cómo se va a llamar la entidad. En este caso, el modelo, ¿no? Este modelo acá le vamos a poner el nombre. Nosotros le ponemos users. ¿Bien? Y después, acá como segundo argumento, le pasamos el modelo o el esquema que va a tener ese objeto. Acá estamos definiendo, tómenlo como que esto va a representar va a definir cómo se representan los usuarios en su base de datos. Uno de los chicos preguntó ahí, che, esto es lo mismo que voy a devolver en el frontend, o cuando, no el frontend, pero cuando la API devuelva. Si vos querés que así lo sea, sí, pero también podés meter algo en el medio, para que no. Si vos ya esto de entrada lo pensás para presentarlo en la UI a la salida de la API, tomás ciertas decisiones que por ahí no necesariamente son las mejores, ¿no? Un ejemplo es, ¿qué es lo que vamos a definir acá abajo? Por ejemplo, acá no tenemos un ID de usuario. Bueno, fíjense que cuando yo defino un ID, vamos a poner una coma, así tengo el autocorrectivo.
Vamos a poner acá username, no, esto, email estaba ahí abajo. Vamos a poner first name y last name, porque simplemente queda mejor. Sí, Julio. Sí, profe, pregunto antes que siga avanzando, porque si no me voy a perder. Ese que instaló el paquete SQLite 3, ¿puede ser? Ujú. Sería tu motor de base de datos, ¿no? Sí, Ah, esa era la duda, pero no sabía, porque como dijo que en el caso de que usemos MySQL, tendría que ser MySQL. claro. No, en realidad cuando es MySQL no tenés que usar... Ah, no tiene el eh, paquete. no necesitas un paquete, Ah, porque dale. vos en realidad lo que vas a hacer, ya SQLite te está actuando de la interacción con MySQL. Entonces vos no tenés que instalar ningún paquete. Vos cuando estás con MySQL directamente no instalás la librería del SQL3, de SQLite 3. Dale, gracias. Mira, más. ¿Qué tenemos acá? Yo estoy poniendo acá autoincrement. Esto es booleano, ¿no? Sí, true. ¿Qué estoy poniendo acá? Esto que estoy creando yo acá, estoy definiendo cómo es mi usuario. En este caso le voy a agregar un ID que no tenía, le voy a decir que el tipo de datos es un entero, que va a ser la clave primaria de este objeto y que hay que hacer un autoincrement. Quiere decir de que, por ejemplo, en Postgres va a usar una sequence, en otro motor de base de datos, supongamos que otro motor de base de datos tiene un índice generado automáticamente. Bueno, se va a encargar de hacer todo eso por mí, SQLite, el dialecto en realidad, ¿no? En las bases de datos lo que van a encontrarse es que tenés la conexión a la base de datos y cómo le hablan uno a la base de datos se da a través del dialecto, que nosotros lo definimos acá. En este dialect, bueno, acá tienen una instancia de todo lo que, o sea, acá tienen como un tipado, pero podríamos decir que es una enumeración de todos los dialectos posibles. Si vos tuvieses una base de datos muy particular tuya, tendrías un dialecto particular. ¿Bien? Eso lo hacemos en la dbconfig acá. Le decimos qué motor de base de datos usar. Nosotros acá, como usamos el dialecto SQLite, sabe que no necesita ni usuario, ni password, ni nada de todo eso. Pero si no, vos acá pondrías el usuario, pondrías el password, ¿bien? Pondrías el host, todos los datos a la conexión. Me parece que hay... No, sí, puedes poner el port aparte, puedes poner el protocolo aparte. ¿Bien? Sí, el proyecto que hacemos en clase sí se los voy a dar. Por eso justamente no quise ir mucho más con la parte del libro porque es parte del ejercicio. Así que ahora ya todas estas rutas que quedaron acá, todo esto de acá, vamos a tratar de llevarlo al ejemplo, pero vamos a usar más un ejemplo de usuarios ahora. ¿Bien? Después ponemos los otros campos. El nombre de la persona va a ser un string. No permitimos null, no permitimos que este dato sea vacío. Hacemos un last name también. Le ponemos que tiene que ser un string. No permitimos vacíos. Va un email para que tengamos los datos del usuario. No permitimos null. Tiene que ser único en la base de datos. Ahí podemos tener validaciones, ¿bien? Y aparte tenemos las validaciones que agrega SQLite, que es, en este caso, por ejemplo, tiene que ser un email. Bien, fíjense que acá en Validate tenemos Model Validate Options. Fíjense que hay varios. Tiene que ser un email, tiene que ser un URL, tiene que ser un IP, alfanumérico. ¿Ven? Bueno, todo esto de acá, ustedes acá ya pueden crear. Por ejemplo, es una tarjeta de crédito. ¿Ven? Todo este tipo de cosas es una fecha, tiene que ser una fecha, tiene que ser antes, después. Todas estas condiciones, todas estas validaciones se van agregando a su modelo. Fíjense que al agregarle a nuestro modelo esas validaciones, ya estamos definiendo cómo nos van a venir los datos. ¿Bien? Y después un password, ¿no? Que este password de acá lo vamos a dejar ahí pelado, pero no sería el ideal, ¿no? Bien, cuando yo hago esto, al hacer un define acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a Como ya tenemos eso de ahí, lo que vamos a hacer nosotros es... sí, buena pregunta.
Nelson, tengo una consulta que me surgió de lo que dice Axel Leonardi. Si se puede crear un formato para validar personal, ¿no? Porque por ahí nos puede servir para el ejemplo que tengamos que hacer. Por Sí, ejemplo, sí, si sí, sí, sí. queremos... ¿Eso es con la misma librería de SQLite? SQLite, pasa que bueno, yo se los voy a mostrar fácil, pero si ustedes ponen, hay que saber buscar con las palabras correctas, por eso digo, lo hago parecer sencillo, pero Sí, sí, custom sí. es customizado, o sea, algo personal de ustedes. Ah, ok. Validation Metemos es lo que estamos regex. haciendo. Y acá tienen un ejemplo, por Claro. ejemplo, de ven is y tenés un regex para ver si esa es la operación. Fíjense que acá de SQLite pueden sacar más cosas y hacerlo y traerlo, ¿ven? Bueno, a ver, acá no hay ningún otro ejemplo. Bastante intenso. Por ahí tira todos los que hay, ¿ven? Pero sí, ustedes pueden hacer, acá tenés un ejemplo de un validator custom. Ah, Is joder. even de un valor, paf, paf, paf. Sí, sí, la librería les permite extenderlo todo lo que ustedes necesiten. Así que no tengan drama. No, acá me fui muy lejos. Punto barra models. Como tengo el índice, voy a sacar user model. Bien. Tananananan. ¿Qué pasa? Ahora, cuando mi aplicación se reinicie, fíjense, claro, yo ya guardé. Lo primero que hizo fue, dropeó la tabla si existe. Bien. Si se pueden agregar otros dialectos, sí, yo tengo entendido que sí, porque se puede extender. No te sabría decir que un ejemplo en particular, porque nunca me tocó trabajar con una base de datos que no esté dentro de lo que es el enum. ¿Bien? Axel, depende mucho del problema en sí. De hecho, vas a tener validaciones en diferentes puntos. Puedes tenerlas antes de llegar a la base de datos, en la base de datos. Normalmente la validación ya en la base de datos como que es la más costosa, podríamos decir. Ya llegaste hasta la base de datos, te comunicaste. Normalmente uno quiere evitar llegar hasta allá con data errónea, digamos. Bien, ¿qué hace esto? Lo primero que hicimos, como nosotros trajimos el modelo ¿ven? Como nosotros hicimos require models, trajimos el modelo acá, lo buscó, se dio cuenta que esto hace un define acá adentro, took a la instancia, y trató de crear la tabla de usuarios. Fíjense todo lo que nos ahorró a nosotros, ¿no? Fíjense, que hace un create table si no existe, le pone la primary key ID, le pone que sea auto-increment, crea el campo primer nombre, bla, 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 y fíjense que acá nos da todos los datos. O sea, nos crea toda la tabla por nosotros. Acá, en este ejemplo, la está limpiando, pues nosotros le pusimos false, true. Ahora le voy a poner false, y fíjense que deja de hacer el drop table. ¿Ven? ¿Se entiende esa parte? Que por ahí, si le ponemos true, hace un drop table, quiere decir, ¡tac!, me limpia todos los usuarios. ¿Bien? Bueno, con esto que tenemos nosotros acá ya tenemos una tabla de usuarios. Ya podemos trabajar directamente con usuarios. ¿Dónde se trabaja con usuarios? Ustedes preguntarán, bueno, trabajo en el servicio. Directamente acá creo un nuevo servicio de usuarios y voy directo a eso. No. Nosotros ya creamos acá el modelo e interactuamos con el modelo. Esto es para definir ¿cómo se llama? Nuestros datos, cómo se van a representar, y ahora necesitamos definir las acciones que vamos a poder hacer con ellos. Bien, y esto se hace en una carpetita nueva que se llama Providers. Bien, los Providers son una abstracción. A ver, me voy a ir a la PPT del coso pasado para ubicarlos en esto que nosotros dejamos abierto ayer, ¿no? Vimos models. ¿Ven? La definición de todos los modelos. ¿Tac? Acá. Esto ya lo creamos ahora y lo vimos recién. Y el otro es providers. ¿Ven? ¿Qué pasa? Fíjense que hay una parte interesante, es que se encargan de las llamadas a servicios externos, en este caso la llamada a un servicio de persistencia, que es nuestra base de datos, y no tienen lógica de negocio. Eso es muy importante. El provider en sí es una abstracción de, bueno, si vos tenés algo propio de tu negocio, lo tenés en el servicio. No lo tenés en el provider. El provider lo único que sabe es, che, mira, yo sé
crear usuarios, ir a buscar los usuarios, cambiar algo del usuario. Yo conozco el usuario y sé interactuar con usuarios. No entiendo nada de la lógica de negocio que vos tenés con respecto a esos usuarios. Bien. Podríamos decir que es el intermediario entre el modelo y el servicio. Claro, entre el servicio y la base de datos. Podríamos abstraerlo de esa forma. Vos con el provider, vos con el modelo, vos definís cómo se van a representar tus datos, en este caso con SQLize. Con tu provider, sabés que vos tenés, el provider es el que conoce SQLize. De todas las capas de interacción, cuando veamos ahora el controller, service, provider, el provider es el último que sabe sobre SQLize. Es el primero y el único. Después, el servicio no sabe que existe SQLize. Bien, lo vamos a ver bien ahora. Entonces, creamos nuestra carpetita providers, hacemos el index.js, acá, y vamos a poner, primero, hay que crear todo. Vamos a crear las rutas, pero va a ser un buen ejercicio. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear primero el provider, cosa de que nos quede cómo lo vamos a usar, y después vamos a hacer el largo camino de crear todo esto a mano. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a traer, en este caso, vamos a hacer un require, taca, vamos a ir para atrás, vamos a ir al modelo, vamos a traer de los modelos el user model. Bien. Que el user model, cuando lo exportamos así, fíjense que nosotros en nuestros modelos, acá, en este en particular, le ponemos user en mayúscula. Entonces, por ahí no estaría bueno que le pongamos user acá también. Está bueno, ¿no? Entonces nos queda exportadito de la misma forma. Eso nos va a permitir que en el provider, cuando nosotros saquemos user, sepamos que estamos hablando del modelo del usuario. ¿Bien? Y acá vamos a crear, por ejemplo, un create user. ¿Bien? Va a ser una función particular. Vamos a querer que sea asíncrona. Vamos a hacer... Esto está bueno siempre hacer el boilerplate primero, cosa de que después no se mareen. Bien, ese boilerplate ahí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer un try catch acá. Bien. Después vamos a ir viendo. Esto va a ir evolucionando a medida que vayamos corrigiendo, porque a medida que vayamos viendo los errores, ¿no? A mí me gusta siempre que los errores burbujeen hasta arriba del todo al principio para poder mostrar, che, esto no lo deberíamos haber atrapado antes. Bien. Pero ustedes pueden poner un try catch acá y hacer user, punto. Fíjense todos los métodos que tienen. Acá ustedes están trabajando con la entidad usuario, con la abstracción de la tabla usuario, y tienen un montón de cosas. Acá ya vimos un par, ahí spoiler, find, esto lo vamos a usar para buscar. Vamos a tener un update, vamos a tener un upsert, vamos a tener varios de estos métodos. Nosotros ahora vamos a crear, vamos a meter create. ¿Qué tiene ese create? Bueno, vamos a pasar. ¿Cómo? ¿El await también le tenemos que agregar? Sí. Ahora lo vamos a ver eso. Entonces. Disculpa, no Sí. tiene, por ejemplo, yo vengo en Java y imagino en la capa repositorio, y por Sí. ahí en Java tenemos el objeto de optional. ¿No existe esa clase acá? Como para decir, bueno, o está en la base de datos, lo trae. Si no está, no pasa nada. Es como que ahí no usaríamos un try catch. Claro. Eso va a ser cuando hagamos el find. Vamos a poder ver eso, pero sí, entiendo lo que te referís con el optional. El optional es un wrapper alrededor de la respuesta del objeto. Claro. Sí. No. Lo que hay parecido está en TypeScript. En TypeScript tengo entendido que hay uno que es muy similar a eso. Pero no, acá no. Acá ya vas a ver que vamos a preguntar a mano, digamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar este usuario acá como lo que me llega, ¿no? Así como me llega el objeto que me llega acá, lo voy a tratar de crear como un usuario. De frente más, dirían los chicos. Entonces, esto es new user, le voy a poner y acá le voy a poner una wait, porque si no, no se va a quedar esperando. ¿Se acuerdan de que lo que es promesas, yo quiero esperar al final de la promesa, ¿no? Si hago la wait, estoy esperando al final.
¿Por qué hago eso? Porque quiero el usuario nuevo y quiero hacer de que eso sea lo que se devuelve. ¿Bien? Esto lo vamos a devolver acá. Y si hay algún error, lo voy a capturar como error y voy a hacer, por ejemplo, console error. Error when creating user. Coma, error. Error, en realidad. De nuevo, buena práctica, tirarle el error ahí. ¿Bien? Guardamos acá. Vamos a crear ahora, ya creamos nuestro provider. Bien, entonces, ahora viene el controller, que nosotros tenemos book, y sí, si creamos un book, obviamente control C, control V, el mejor amigo del desarrollador, venimos acá, ponemos user. Fíjense, esto ustedes lo van a tener que hacer cuando hagan el ejercicio, ¿no? Cuando hagan el ejercicio, esto puede parecer tedioso, pero esto le va a dar la práctica. Bien, la práctica de, bien, acá tengo user, fíjense, traigo de service, voy a traer user service, todavía no existe, por eso me está tirando ahí un grisecito, un azulcito claro, en realidad porque no lo estoy usando. Tiene un amarillito distinto. Vamos a crear un usuario, vamos a new user, book service, le vamos a pasar create user, en realidad user service, y le vamos a mandar, ¿qué le vamos a mandar? Directamente el body. Bien, de lo que me manden en el request. Vamos a devolver un JSON con el nuevo usuario. Y si no hubo un error, vamos a poner create user y el error del mensaje que nos dio. Bien, tuki, vamos a dejar el get, vamos a cambiarle user nada más acá. Acá, user found with ID, user ID. Todo esto después lo vamos a ir cambiando, así que esto no se hagan problema. Vamos a guardar esto acá. Vamos a, lo vamos a sacar. Bien, va a quedar ahí sin usar. Vamos a ir a servicios. ¡Apa! Nos está faltando el servicio. Y así vamos creando las capas. Mientras vamos creando las capas, les digo por qué está bueno hacer esto. Porque si ustedes hicieran todo un archivo, pueden decir, pero yo puedo hacer un archivo y listo. Que de hecho es algo que pasa normalmente. Yo veo que en los ejercicios a veces entregan un solo archivo que hace todo. No está bien eso. No hagan un archivo que hace todo. Esta separación en capas, lo que está haciendo es justamente ayudarnos a separar las responsabilidades. Bien. La separación no solamente de responsabilidades, sino de concern, lo que se llama. De lo que básicamente se tienen que hacer cargo. Si ustedes pueden entender bien por qué yo creo un controller, por qué yo creo un servicio y por qué creo un provider y entienden por qué hay que llamar uno atrás del otro, van a probar con 10 el ejercicio. Bien, porque justamente una de las consignas es explíqueme por qué crearon los archivos. Y es importante, es muy importante. Bien, por eso presten la atención. Es tedioso, sí, pero después se vuelve menos tedioso cuando existen las abstracciones de todo lo que estoy haciendo yo. Ya hay abstracciones que ya directamente, frameworks como Nest.js, por ejemplo, ya te trae una abstracción en la cual vos creás, inyectás dependencia, tuki, y sale andando sin que ustedes tengan que hacer nada. No enseñamos eso de entrada porque si no, no sabrían las bases de por qué pasa eso. Bien. ¿Qué voy a hacer acá desde el servicio? Voy a ir a buscar el provider, porque ya ahora mi servicio no sabe cómo crear usuarios. No es como el libro. Mi servicio ahora, create user. No sabe cómo crear usuarios. La que sabe cómo crear usuarios el que sabe es el provider. Bien. Dato no menor, ahora vamos a hacer esto y voy a mostrarles un error a propósito para que veamos un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer nosotros acá? Nosotros acá vamos a hacer create user con el user que me manden. Bien, este user acá, tuki, vamos a exportar esto y vamos a llamar, vamos a tener un problema acá. ¿Por qué? Porque create user, en realidad, esperen, esto de acá, provider index no tiene nada, claro, justamente. Tenemos que ir a traer nuestro user provider equals require tuki acá punto barra user. Bien, todo lo que sea
relacionado al usuario lo vamos a exportar como user provider. ¿Bien? Ahí va. Entonces ahora el servicio va a tener más sentido porque no es create user. En realidad es user provider. Y user provider va a tener un método que se llama create user. A ese create user le vamos a mandar user. Bien. Hasta acá se entiende que creé el servicio, creé toda la conexión desde el controller hasta el provider. Bien. ¿Qué pasa? Ahora yo tengo mi servicio acá, user service, está acá. Tengo el controller, ¿qué me está faltando? Pregunta, ¿eh? A ver, ¿alguien me dice qué está faltando? El ruteo, exactamente, las rutas. Bien. ¿Por qué? Porque tengo la de libro nada más. Ahora tengo que crear el ruteo del user. Pum. Bien. Lo mismo, fíjense que lo mismo, nada más que en vez de book controller, yo ahora de controller voy a tratar de sacar el. No lo exporté nunca. Bien, genio. Index. Vengo acá. Esto que estoy haciendo yo normalmente se conoce como todo el boilerplate, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer. Todo esto de código repetido, dice, nada, pará, pero qué molesto. Lo hacen una vez, lo hacen bien una vez y después trabajan directamente mucho más cómodos, no tienen que hacer nada, siguen las buenas prácticas. Es excelente. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer que haya router post. No vamos a pedir el ID. Vamos a hacer que user controller punto create user controller. Horrible el nombre del método. Vamos a cambiarlo a create user. Taca, taca. Entonces, ruteo. Taca. Vamos a sacar estos que teníamos acá. Exportamos el router y ahora nos tenemos que ir a la aplicación y al fin decir que si me llamas a /user, usa el router de user, que lo vamos a tener. Fíjense la ventaja de tener el index, ¿no? Esto es porque tengo el index. Coma el espacio. Me tenía que. Claro. Esto es porque tengo el index, dije. Y user router, punto /user router, taca. Y acá, cuando voy a la app, coma, tengo para completar el user router. ¿Ven? Fíjense que no estoy pidiendo el archivo en particular, sino que pido el objetito. Y acá, ya no necesito pedirlo más porque el provider eventualmente lo pide. Bien. Hasta acá. Vamos bien. Creamos un ruteo usuario. En el ruteo user, el método. A mí me gusta chocarme contra las cosas. Mirá, tac. Ahí ya tenés un. Require callback function, route. ¿Qué estaba tratando de levantar? User. El route de user. Venimos acá. Taca. Route controller. User controller. Acá. Claro. Acá. Sí. Ahí está. Bien, 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 bien. Buen call. Exactamente. Quedó user controller ahí en el coso. Bien, bien, bien ahí. Estaban atentos. Estaban atentos. Otra cosa, fíjense Nomon como lo piola que está, ¿no? Fíjense que cada vez que hizo un cambio, pum, pum, fue levantando la aplicación. Está bueno, está interesante. Y ahora vamos a ir a Insomnia, vamos a meter user, vamos a hacer un post, vamos a mandarle la misma fruta que mandamos antes. Un 200. Esperaba ver un error, claro. Fíjense que ni lo vi el error. Pero pasó otra cosa rara. O sea que está medio difícil ver. Fíjense, primero nos tiró todas las validaciones, nos la tiró acá. Bien, de entrada. Tac, 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 tienen todas las validaciones. Fíjense que acá ya SQLite nos está dando una mano enorme. Nos está ayudando a validar nuestros datos. ¿Ven? Fíjense, está diciendo, che, last name no puede ser null. Email no puede ser null. El password no puede ser null. Fíjense que acá tenemos todas las validaciones. El nombre propio no puede ser null. Entonces ahora, yo creo que acá tengo el post de user. Mira, lo tenía como cosa.
Vamos a llevarlo acá, vamos a pegarlo acá. Vamos a cambiar todas las cosas que son para que estén en inglés. Y vamos a crear Pepe. ASDF123. Y vamos a darle de nuevo. Tac. Fíjense igual de que me sigue devolviendo un 200, no hay ningún drama. Y acá creamos nuestro primer objeto en la base de datos. De todas formas, fíjense de que no importa lo que pase, hay algo raro acá. Hay algo muy raro, que es que yo llamé al usuario, yo llamé acá al create y llamó al provider. Fíjense que devuelvo el usuario y fíjense acá, no me devolvió el usuario. No me lo devolvió para nada. Y eso que yo en el controller tengo, en realidad para que vean el error, tenemos que hacer esto, miren. Return de eso. Ahí va. Entonces cuando yo llamo acá, tengo un objeto vacío. ¿Bien? ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá lo que está pasando es que fíjense que yo tengo mi provider como async con una await a la base de datos, pero, y devuelvo el usuario nuevo, pero el servicio no tiene el async. Bien, y el await. ¿Se dan cuenta de lo que pasó ahí? Acá lo que pasó es, llamó a crear la base, a crear al provider para que cree el usuario, devolvió la promesa es un objeto cerrado, listo, pum, devolvió el objeto. Y devolvió un objeto vacío. Tac. Nunca hizo el await. No podemos hacer el await si esto no es async. Bien, los servicios siempre tienen que ser. Los servicios normalmente los vamos a, lo que veamos vamos a ver que todos los vamos a hacer async y prácticamente todos van a esperar a llamar al provider. Bien. Entonces ahora, si llamo de vuelta, ¡ja! ¡Qué bien! A ver, ¿hice algo mal? Claro, me está tirando de que no, el usuario, el mail no es largo, escúchame, no es único. No está cumpliendo la condición de ser único. Estoy tratando de crear un usuario con el mismo mail que ya existe un usuario en el sistema. Bien, pero como el provider está manejando el error acá abajo, no puede saber que hubo un error. Yo acá lo que tendría que hacer es, por ejemplo, tirar el error de vuelta, loguearlo en consola y tirarlo. Fíjense lo que va a pasar cuando haga esto. Ah, ¿quién me lo capturó ahora? Claro, explotó. ¿Por qué? Porque nadie capturó el error y explotó todo para arriba, ¿ven? Tac, el servicio llamó acá, hizo una wait, tuki, vino el user controller. Ah, yo esperaría que lo haya atrapado acá. ¿Por qué falló tan feo? Debería haber atrapado acá. Debe haber tenido un create user con cosas. A ver. Ah, no. Pará, vamos a levantarla de vuelta. A ver si estoy errado. ¿Cómo explotó? A ver qué estamos haciendo mal. Ah, claro. La misma. No nos va a devolver nunca el usuario por el mismo problema que tenemos acá. Este acá también tiene que ser el controller. Está acá. Tenemos que hacerlo que espere. Y ahí tenemos el error. ¿Bien? Fíjense cómo el async await, este fue intencional, este ni lo vi, que me lo había olvidado. Pero fíjense que lo que le mostré en el servicio va por todas las capas, ¿no? Si haces asíncrono el servicio, tu controller va también tener que quedarse esperando el servicio. ¿Bien? Y acá tiró el error. Obviamente el mensaje error que tira es, che, una validación, un error de validaciones. Acá fíjense que nos tira el validation error, acá tira errors. Email tiene que ser único. Acá está el listado de errores. Esto ustedes el objeto lo pueden agarrar y pueden sacar los errores. ¿Bien? Sí, el debug yo se los voy a mostrar antes de que terminemos la clase, espero. Cómo debugger, pero si no lo vemos en esta clase, lo vemos en la autenticación, en la próxima clase. Así que no se preocupen, vamos a ver debugging. Bien, hasta acá, ¿todo bien? ¿Me siguen? Creamos un usuario contra la base de datos. ¿Bien? Esto que hacemos nosotros acá, que devolvemos un usuario nuevo, esperen, todavía no les mostré el de éxito. Vamos a poner PP1 para tener un 200 acá y ver el mail. Fíjense que me devolvió un ID
¿Ven? Como yo estoy devolviendo el mismo objeto a la base de datos, me devolvió todo. ¿Ven? Un updated add y un created add. Estas cosas se las agregó SQLite. ¿Bien? Perfecto. Así como nosotros creamos un objeto con create, también nosotros queremos ir a buscar un usuario, ¿no? Entonces vamos a hacer un getUser. Bien, también lo vamos a hacer async para no errarle. Vamos a ir a buscar eso. Ya ahora vamos a tener mucho de esta lógica. Ya no va a ser un 400, esto va a ser un 500. Hubo un error. Si llegó hasta acá arriba el error, ¡pum! Esto es un error y tenemos que mostrarlo como un 500. Hubo un error en el server. Ya vamos a ver que las validaciones entran por otro lado. Y vamos a hacer servicio getUser. Bien. Y vamos a devolver, en realidad acá vamos a hacer await directamente de params.userid. Si hay alguna pregunta, chicos, me paran, ¿eh? Yo ahora acá lo que voy a estar haciendo es, voy a clavar esto ahí, tac. En realidad siempre está, yo soy de la buena práctica de sacar siempre el usuario afuera, porque después cuando veamos debugging esto se pone bastante útil, ¿no? Acá vamos a devolver getUser y vamos a devolver un 500. Vamos a tratar de ir a buscar el usuario. Ya no chamullamos más de que estamos yendo a buscar y no estamos yendo a buscar. Y empezamos con el pipeline de nuevo. ¿Ven? ¿Qué creo? Yo primero creo el controller. En realidad lo que uno va a empezar a hacer es desde la ruta. Vamos a empezar bien desde la ruta. Cuando me llamen a get de. ¿Por qué la ruta? Porque la ruta me va a definir cosas como esto. Me va a llegar un parámetro que se llame userID. Yo no lo saqué de la galera, que adentro acá digo params.userid. Este userID tiene que matchear con esto. Ustedes cuando ponen 2 puntos, ahí le están diciendo, acá va a venir un parámetro y todo lo que me guardes acá, quiero que le pongas de nombre userID. ¿Bien? Fíjense, ya tenemos el router ahí, ya tenemos el controller. Nuestro controller, ¿qué llama? Llama a un método que se llama getUser. Vamos a hacer coma, no podemos ir. Bueno, nos vamos al createUser. Ahora me fui al servicio. Ahora vamos a crear una nueva función. Vamos a hacer getUser. Pero no te llega un user, te llega un userID. Bien. Llega un userID. Vamos a decirle al provider getUser de este userID. Bien. Y vamos a venir hasta acá abajo. No hay ninguno. Nos metemos al provider. Fíjense acá a la izquierda donde estoy. Por ahí si se marean con tantos editores y todo eso, está bueno, por ahí los puedo cerrar todos. Y fíjense que estoy dentro del provider. Una de las cosas que me dijeron es, profe, tuve que cambiar, le puse user de a todo o le puse nombres distintos porque todos se llamaban user, ¿no? Fíjense cómo quedan los archivos. Normalmente lo que tienen es la carpeta arriba, la carpeta padre acá al costadito. O sea que saben que este es el modelo de user, este es el provider de user y esta es la ruta de user. Bien. Eso es un manejo del IDE. No dejen que el manejo del IDE, su entorno de trabajo, no hemos hablado de IDE, pero calculo que en otro de los cursos lo vieron, en otra de las clases lo vieron. Esto que estoy usando yo es Visual Code, ¿no? Y este Visual Code es mi IDE, mi entorno de trabajo. Yo acá voy a tener todas las herramientas para desarrollar. No cambien los nombres de esos archivos solamente porque usan un IDE que, por ejemplo, acá arriba les pone user y no les deja ver qué es el provider. ¿Bien? Sí. No sé si buena práctica, puede ser como, digamos, una convención. Ponerle .model está bueno, porque vos después tenés command P y querés buscar, por ejemplo, todos los models o todos los controllers como tengo yo, y podés buscar controller así. Eso sí. Sí. Podés usarlo como buena práctica. Sí, lo podríamos decir que es buena práctica. La verdad que sí. Sí. A mí, la verdad que haciendo el command P me doy cuenta y digo, está bueno poder poner controllers o poder poner models y tener los models. Pero fíjate que tengo el mismo objetivo lo cumplo porque en este caso el IDE me busca la carpeta también. Entonces yo quiero todos los providers y tengo provider. Es por eso. Es redundante para mí ponerle en el nombre del archivo qué archivo es, dado que la ruta hacia ese archivo me dice qué es. Es por eso.
Es una cuestión también de que yo vengo de Java. Y en Java era muy así, el package te dice dónde estás y qué es lo que es. Bien, rutas. Get, user, get. Me vengo al controller, el controller llama al servicio. No lo creé todavía. Bien, me voy acá, get user, lo creé, coma, get user lo exporto. User provider no tiene un get, me voy al provider, tag, no tiene. Vengo acá, get user con un user ID, lo exporto, tac, tac, bien. Y acá vamos a usar una hermosa función que se llama sí. ¿Mauri? No, ya está, justo corregiste lo que te estaba por marcar. Ah, ahí va. Perfecto. Acá podemos hacer esto acá, esto más que when creating, when fetching, user. Ay, no me acuerdo. Sí, ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Hago un create y listo, ya estoy listo para buscar un usuario. Nosotros tenemos creado 2 usuarios. Si yo ahora hago new request, vamos a duplicar este. Duplicate, get user. Está bueno ponerle nombre, ¿no? Así no es tan confuso. Create user. Tuki. Get user. Cambiamos el post por un get. Y acá le pasamos el user ID, que definimos como param. ¿Se acuerdan que habíamos puesto user ID? Bueno, eso nosotros ponemos un valor acá. 2. Entonces, si hacemos un 2, get trajo el 2. Si pongo 1, fue a traer el 1. Bien. Si pongo 3, null. Qué interesante, ¿no? ¿Está bueno devolver null? No. Ahora yo les hago una pregunta. Me devolvió null la base de datos. Mi API dice null. Como vimos en HTTP, ¿qué debería devolver yo? ¿Alguien lo sabe? 204. Un 404. Un 404. No se encontró el usuario ese. Bien, y si ahora les pregunto, ¿qué capa creen ustedes de las que tenemos nosotros que debería encargarse de eso? Apa, pregunta de examen, ¿eh? No, normalmente uno tiraría el provider, claro, el provider, tiraríamos, che, es el provider el que tiene que encargarse. Fíjense qué pasa si yo lo hago en el provider, si yo lo hago a tan bajo nivel, yo tengo que acarrear todo el manejo de ese error, todo para arriba. Y después el servicio tiene que saber, mira, me devolvió un null, entonces voy para arriba. Es cierto de que en nuestro ejemplo, el usuario es muy simple. Bien, hacemos un return directamente lo que nos devolvió el provider. Pero, si acá nosotros fuésemos a buscar un usuario, ¿no? Y si nosotros hiciésemos esto, cons user, ¿no? Primero traemos el usuario. Y después hacemos un console log de user.firstname, bien. Y después devolvemos, esto ya lo devolvemos acá arriba, nosotros vamos a tener un error acá. ¿Por qué? Acá nosotros trabajamos dentro del servicio con la lógica de negocio del usuario y fallamos. ¿Bien? Yo les pregunté igual el 404, ¿dónde lo pondría? Y estuvo bien la respuesta de decir el controller, porque el controller es el que se va a encargar de decirle a los usuarios de la API, che, no encontré el usuario que vos me pediste. Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos fijamos, sí, el usuario. Si no está el usuario, no existe el usuario, entonces hacemos un REST JSON, acá, como hicimos acá, en realidad era status 404, punto, JSON, y podemos devolver, por ejemplo, yo acá pongo esto de action y todo para, no sé, las APIs siempre están buenos, hay varias cuestiones que pueden hacer, pueden poner acá, por ejemplo, en este caso, user not found, ¿no? Entonces tienen qué acción se hizo y cuál fue el error. ¿Bien? Claro, esto actuaría como la vista. Recuerden hacer un else acá, porque si no, van a devolver el JSON después de esto y va a explotar. Bien, cuando yo hago esto ahora, si yo tiro esto de nuevo, claro, ese era el error que justamente estábamos viendo. Fíjense que el error que me tiró ahí es que el servicio, yo traté de hacer
traté de hacer un console log del del nombre de pila del usuario y me tiró un error. ¡Pum! Explotó. ¿Bien? Fíjense, ya tiró un 500. ¿Por qué no puedo leer la propiedad de null? Me devolvió un null. Entonces, acá, obviamente que nuestro servicio tiene que tener Che, ¿hubo un usuario? ¿Me fuiste a buscar un usuario? Sí. Ah, bien, entonces ahora hago el console log que hice yo ahí antes. ¿Bien? Porque acá yo estoy haciendo la lógica de negocio. Bien, podríamos decir a esto lógica de negocio. Bien, ¿se entiende? Se entiende que acá siempre uno se va a querer cuidar de lo que devolvió el provider. Pero acá vamos a hacerlo porque necesitamos trabajar en lógica de negocios y en el controller vamos a controlar que lo que nos haya devuelto el servicio sea correcto y que en este caso sea un usuario que exista. Si no existe, devolvemos un 404. ¿Ven? Entonces ahí tenemos el 404 devuelto y user not found con un mensajito ahí bastante lindo. ¿Bien? Pregunta. ¿Sería una buena práctica usar un handler de error? No sé si eso existe, calculo que sí, acá en Node. Sí, son los handlers que vimos el otro día. Perdón, no tuve la clase pasada, sí. De una. Bueno, acá vimos justamente que tenés un error handler. Vos lo que podrías hacer eventualmente, y sí podrías, es desde el controller hacer de que si hay un 404, en realidad acá, vos lo que podrías hacer es hacer un throw de una instancia de, por ejemplo, user not found error, ¿no? Y este user not found sea el que vos capturás en tu error handler y te fijas, si el error es, en realidad no harías user not found, o podrías incluso llegar a una abstracción de entity not found. Listo, no se encontró algo, devuelvo siempre un 404 y haces que el 404 se maneje acá. Claro. Bien. Sí, muy buen punto porque eso es algo que vimos en la clase pasada y la idea era que ustedes sepan de que eso se puede hacer. Acá yo lo estoy manejando en el controller, pero fíjense que cuando pido un libro que no exista, también voy a tener que hacer la misma lógica. Bien. Por eso ahí es donde vienen los error handlers y cómo ustedes se van comunicando con esos middleware. Bien. ¿Cuánto nos queda? Bueno, nos queda media hora. Estamos a pleno. Tuki. Acá, bueno, ya vimos todo esto. Ya vimos cómo instanciar la base de datos. Vimos los modelos. Les estoy quemando la retina. Cómo definir un modelo también. Vamos a ver un poco más de las queries. Vamos a ver ahora el final para ver criterios de búsqueda. ¿Bien? En realidad, no. Voy a hacer una pausa ahí. El final ya lo vamos a ver, pero es una... nos va a permitir hacer una query. ¿Bien? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver asociaciones y relaciones rápido, cosa de que no nos quede para atrás, porque el final, dentro de todo lo pueden buscar, me gustaría explicarles bien esto y qué es lo que estamos haciendo acá. Nosotros tenemos 4 tipos de asociaciones en general, ¿no? Esto es en toda base de datos, fíjense que va a ser, casi siempre van a usar siempre las mismas relaciones. La asociación en la cual tiene 1, bien, ¿saben qué? Voy a copiar esto a un fondo negro, así no les quemo la retina. Definitivamente tenemos que cambiar esa diapositiva. Bien, acá ustedes tienen la asociación de tiene 1, ¿ven? Tiene 1, pertenece a, tiene muchos y pertenece a muchos. ¿Bien? Esto nos va a describir la relación entre 2 modelos, o sea, 2 modelos que tengamos en nuestro sistema, y cómo estos modelos se relacionan entre ellos. Bien, fíjense que tiene 1 y pertenece a es la relación más simple en la cual uno de los objetos define que tiene una instancia del otro y el belongs to dice pertenece a. Bien, entonces el has many dice tengo muchos, el belongs to many pertenezco a muchos. ¿Para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir para
por ejemplo, ¿no? Yo había traído un ejemplo muy simple, que era el de tickets. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a crear un nuevo modelo que sea, por ejemplo, un ticket, ¿no? Acá los paseo por otro tipo de, otra vertical, ¿no? En este caso la aplicación parecía que tenía libros, pero en realidad no tiene más libros. Ahora tiene tickets. El usuario tiene tickets. Puede tener tickets. ¿Qué vamos a hacer con estos tickets? Vamos a muy rápidamente copiarnos lo que teníamos nosotros de los usuarios. Vamos a decir tickets. ¿Bien? El ticket va a tener un ID, va a tener un use, que va a ser un booleano, y va a tener, esto puedes poner default value con false, si ya se usó el ticket o no, y vamos a tener un, por ejemplo, no sé, event name, ¿no? Entonces acá tenemos un string que lo que nos dice es el ticket en sí va a tener un ID, va a tener un si está usado o no, y vamos a tener un nombre de evento. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos a exportar esto acá, vamos a ir al índice, vamos a decirle al usuario, vamos a ir a nuestro usuario acá y vamos a decirle al usuario. Está acá, lo vamos a traer como ticket, vamos a decir require. Esto es para darles un ejemplo, ¿no? Taca, taca, ticket. Y vamos a decir, ticket, nuestro usuario, y acá le hablamos al modelo, ¿no? Yo fui a traer el modelo de ticket, con el modelo de usuario le digo, un usuario tiene has many tickets, en este caso. Bien. Una parte importante acá que me gustaría mostrarles es que ustedes les pueden pasar opciones. Dentro de las opciones hay cosas como cuál es la foreign key que se va a usar. Si ustedes no le definen nada, SQLite toma muchas atribuciones. OnDelete es otro ejemplo. ¿Qué hago cuando se borra el ticket? ¿Qué hago cuando se borra el usuario? ¿Qué hago con los tickets? Bueno, por ejemplo, podríamos poner OnDelete. Bueno, borrámelos todos como cascade. O podemos decir que quede huérfano. O podemos tomar decisiones para hacer, ahí está, set null o cascade, en realidad. Set null sería, listo, los tickets van a quedar huérfanos. ¿Bien? Entonces, acá vamos a poner que un usuario tiene muchos tickets. Vamos a ver qué hace, ¿no? El sistema cuando yo haga esto. Y vamos a decir que el ticket belongs, cada ticket, cada instancia del ticket de nuestro modelo va a pertenecer a un usuario. Y no le voy a poner más nada. Creo que ya lo trató de crear seguramente. No, todavía no. Voy a guardar. User is not defined. ¿Qué dice acá? Users. Me quedó acá, un user. ¿Dónde me quedó el user is not defined? Ticket.js. Claro, acá. Esto tengo que guardarlo. Ahí está. Fíjense que me creó la tabla tickets. Bien. Hizo el autoincremental, bla, 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 bla. Y fíjense que le puso user ID, o en esto no se ve, que referencia a la tabla users en el ID. Cuando se borre, cuando se borre el usuario, te tiene que setear en null. Y cuando haya update, hace cascada. Fíjense que acá ya pusimos creamos la relación entre nuestros dos objetos y SQLite lo llevó a la base de datos. Va a haber un drama acá, porque fíjense que en ningún momento le hizo un alter table a la tabla usuarios, ¿no? Lo cual está bien, no tiene sentido porque no cambiamos nada del usuario. Creamos la carpeta ticket, creamos el objeto ticket y con el objeto ticket viene la asociación con el usuario. Cuando nosotros busquemos, ahora lo vamos a hacer con el find all, cuando nosotros busquemos un usuario le vamos a traer todos los tickets. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer vamos a ir a nuestro provider tiene el find by pk. Y acá le vamos a poner coma y acá le podemos pasar cosas, opciones a esa búsqueda. En este caso le vamos a mandar la opción de ¿por qué no lo estoy encontrando? Include.
podríamos poner acá podemos poner la definición o podemos tráeme todas las relaciones que tenga el usuario. ¿Bien? Entonces, cuando grabamos, nos fijamos, todo bien. Cuando vamos a traer getUser, no. ¿Por qué no me trae el all? All true, que no, ahí está, tengo que traer. Acá tengo que hacer objetito all true. Ahí. Ahí los trae. Claro, no me está trayendo el 3, traigo el 2. Fíjense que me trajo. Fíjense lo que hizo MySQL, escucha. SQLize por mí. Al yo ponerle que traiga todos los requerimientos, todas las relaciones, me trajo un objetito nuevo ticket con un arreglo vacío. ¿Qué me está diciendo? No tiene tickets creado este usuario. Vamos a ver una construcción un poquito compleja, pero síganme, porque no quiero crear un control nuevo para ticket porque son simplemente un ejemplo, pero yo voy a crear acá. Vamos a crear un nuevo método que se va a llamar createTicket para el usuario. ¿Bien? createTicket. En el cual vamos a recibir un usuario. ¿Bien? Vamos a llamar al user service, en este caso, sí. Vamos a llamar al user service. Vamos a crear para este usuario, vamos a crear un ticket. ¿No? Tuki. Vamos a hacerlo acá. Create ticket. Con un user ID y un ticket. ¿Bien? Porque acá se va a poner un poquito complejo en cómo definimos la ruta. Create ticket, lo ponemos acá, user not found. Va a ser importante este 404 porque ya vamos a ver qué es lo que va a pasar. Vamos a definir la ruta primero. Esta ruta, lo que yo quiero hacer acá es quiero hacer de que cuando me llames al post de barra user, barra ticket, ¿bien? Voy a llamar a create ticket del user controller. Tuki, nos venimos acá, create ticket ya está acá, pero no está exportado. Tuki, paf. Bien, vamos a hacer user service create ticket, coma, request.body. De pecho, acá no estamos haciendo validaciones ni nada, ¿no? Todavía. Por eso estoy mandando el body de pecho. Vamos a guardar esto ahí. Vamos a llamar a esto, le vamos a poner acá. Vamos a hacer create. Si tienen alguna pregunta, este es el muy buen momento porque saben que tengo que hacer todo este boilerplate enorme. Taca, 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 create ticket, lo voy a exportar acá. Create ticket, me llega un ticket como el request body en este caso. Le vamos a meter al provider que cree un ticket. Bien, con este ticket que tengo acá. Y vamos a decir, epa, yo puedo hacer esto así o lo que puedo hacer es, che, pará, primero, antes de crear un ticket, esta es mi lógica de negocio, podríamos decir, me voy a fijar primero que exista el usuario. Porque si no, no puedo crear el usuario. No puedo tener no puedo crear el ticket de un usuario que no existe. Entonces, user ID, y ahora hago, traigo el usuario y digo, si user, entonces llamo a el ticket. Y ahí devuelvo el ticket, ¿no? Fíjense la forma en la que lo hice acá. Acá mi lógica de negocio dice, che, sí o sí, para crear un ticket de un usuario tenés que tener un usuario, ¿no? Entonces, viene para acá. Y lo que vamos a devolver es return ticket. Si no hay usuario, devolvemos null. Porque esto va a ser, nosotros solamente queremos crearlo ahí. Este ticket va a ir acá. En realidad, esto de acá, vamos a ponerle new ticket. Ticket. Pegamos ahí, creamos el ticket, no existe, perfecto. Al provider, un pasito más. Vamos a hacer todo esto de acá. Create ticket. Qué laburo, ¿no? Tuki. Vamos a llamar al. Para crear un ticket, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos un user ID
y el ticket. Entonces, vengo acá, borro, pongo que primero buscamos el usuario. O no, o podemos crear directamente el ticket. Ahora que lo pienso, puedo hacer directamente. Acá vamos a traer otro modelo. No, ticket. Nada más que el modelo no lo conoce. A veces estoy yendo muy rápido. La idea es que vayan viendo cuál es el patroncito que estoy siguiendo acá, que es tac, 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 tac. Defino el ticket. Me voy a ir al provider de user. Cuando creo un ticket, acá voy a sacar ticket. Voy a hacer ticket.create. Y acá, ¿qué voy a tener? Voy a tener. Vamos a hacer esto. Vamos a meterle el ticket con el spread. Y el user ID va a ser igual a user ID que me pasaron. Bien. Complicadito, ¿no? Está acá. Error when creating ticket. Y ahora tenemos que sacar esto acá. Bien. Esto le vamos a poner new ticket. Si no, no entiende nada. Ahí va. Entonces sabe que este ticket es el ticket de acá. Y el new ticket es este. Bueno. Bien. Lo primero que vamos a hacer es vamos a probar esto. Vamos a hacer un duplicado. Vamos a crear ticket for user. Yo acá les quiero mostrar algo que es. ¿Qué pasa si pongo 3 barra ticket? Bien. Hago ahí, pumba. 404. Bien. ¿Por qué me tiro 404 en este caso? Porque no encontró la ruta. Ese no fuimos nosotros manejando el error, sino es que no encontró la ruta. Post de user ID. No, bien. Vuelvo para atrás entonces. ¿Qué es la parte que no se entendió? Yo creé la entidad ticket. Bien. Un modelo. Después vine a el usuario y le dije, un usuario tiene muchos tickets. Bien, creé la relación. Y después le dije que el ticket pertenece a un usuario. Creé la relación de los dos lados, la relación bidireccional. Para que vos con un ticket puedas encontrar el usuario al que pertenece y con un usuario puedas buscar todos los tickets que tiene. ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. ¿Por qué me está tirando? ¿Por qué no puedo hacer post? Acá. O sea, yo a propósito le puse un usuario que no existe, ¿no? Pero, a ver, taca. Sí, el error no es de cos. A ver. Vamos a buscar la ruta. Post, user ID, ticket. ¿Y yo qué puse? Ticket. Ticket user 2. User 2. El ID. Bueno. ¿Qué no estoy viendo? Taca, vengo de acá. Vengo de acá hasta User Controller. Llego hasta Create Ticket. Llego hasta acá. Hasta acá no está llegando directamente porque se está quedando la ruta. Bien. Post. User ID Ticket. Bueno, ok. Está raro. Facu, ¿vos ves algo que esté mal? Porque el ID no me anda. Create ticket. O sea, hasta acá no está llegando porque me está tirando el 400. Este 404 que ven acá me lo está tirando. ¿Cómo se llama? Express. Entonces, acá me está diciendo, che, no existe la ruta. No puedo hacer post a esto porque no hay nadie escuchando, básicamente. A ver, vamos a matar la aplicación y a levantarla de vuelta para la duda. No debería. Nomon no me va a fallar. Ah, mirá. Nomon. Por favor, ¿qué pasó ahí? Bueno. Cosas que pasan. Event name no puede ser nulo. ¡Pumba! Fíjense lo que pasó. Sí, la ruta estaba todo bien, por eso sabía que el error si era capa 8. Tenemos que poner el formato que nos está pidiendo ahí. Nos está pidiendo, che, ticket name, event name no puede ser nulo. Bueno, vamos a poner event name. Por ejemplo, use false. Y el event name es que se va a ir a ver Taylor Swift de este usuario. Tac. ¿Ven? Vuelvo para acá. Y si hago send,
tengo la creación de ese evento. ¿Bien? Entonces, ahí tenemos el usuario. Fíjense que user ID 2. Miren de dónde sacó el 2. Lo sacó de acá arriba. Le creamos al usuario 2 ese ticket. Y ahora le vamos a poner otro evento. Suponete, también quiere ir a ver Roger Waters. Y un montón de plata este usuario. ¿Ven? Taca. Creamos otro usuario, otro evento. Coldplay. Tac. Bien, 3. Fíjense, yo estoy creando usuarios. Para un usuario le estoy creando tickets. ¿Bien? Entonces, cuando ahora yo voy a ir a usar get, ¿se acuerdan del ticket vacío? Bueno. ¡Tarán! Todos los tickets que tiene el usuario. ¿Por qué pasó eso? Porque nosotros le dijimos que nos traiga el require. Bien, nosotros fíjense que en nuestro provider, el usuario tiene require include, digo, todas las relaciones que tenga. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entendió lo que hicimos? Creamos una relación entre el usuario y los tickets y después dijimos que cuando vengan a buscar el usuario, pueden ir a buscar todos los tickets. Así como no tenemos ahora un método para ir a buscar el ticket, pero cuando creamos el ticket, vemos ahí, nos devuelve cuál es la instancia de la base de datos. ¿Bien? Muy rápidamente ahora, vamos a ver, tenemos 10 minutitos. ¿Tienen dudas, preguntas? Es el momento ahora. Yo les voy a mostrar cómo hacer las raw queries, toda esta parte de acá, perdón, retinas. Esto de acá quiero que les quede la idea de que por más de que nosotros estamos abstraídos de usar SQL, no quiere decir de que no podamos, ¿bien? La instancia de SQLite, si ustedes le ponen query, ¿bien? Ponemos la instancia de SQLite que tenemos nosotros en, por ejemplo, acá adentro, en InitializeDB. Esta instancia, ustedes pueden hacer await SQLite.query y pegan el SQL que ustedes quieran. Bien. 2 más 2. Creo que es as result. Tac. Y eso. Y si guardo ahí, select 2 más 2 al result. ¿Ven? ¡Pam! Va de pecho. Vos pusiste dentro del modelo de user ticket con una relación a user. Exacto. Yo le digo el ticket conoce quién es el usuario. ¿Cómo hizo? Fíjense acá arriba. Fíjense cuando hago el select del usuario. Fíjense que trae todas las cosas del usuario y dice, haceme un join con tickets donde el ticket tenga el ID del usuario que yo estoy trayendo. ¿Ven? Fíjense que acá ya la query se puso un poquito más complicada, porque me hizo un join y me lo hizo automáticamente SQLite. Yo no tuve que decirle nada. Lo único que le dije es, che, cuando vayas a buscarlo en la base de datos, tráeme, incluíme todas las relaciones. Yo podría decirle que me traiga, por ejemplo, la relación de ticket, en este caso. ¿Bien? ¿Se entiende lo que se hizo? Podés ponerlo... Sí. O sea, no hay... creo que lo que está diciendo Juan en particular, no. Eso es muy de provider de Java. Claro, en Spring Data no. No. Acá no tenés esa misma funcionalidad, pero podés hacerlo con algo que no vimos, pero ustedes podrían definir en el provider, acá de user, podrían definir un getUser. Bien, de la misma forma que trajimos todo, podemos by criteria. Bien, entonces en vez de traer un usuario, ya traen, por ejemplo, unas options. Y en esas options, en vez de hacer find by PK, que busca por la primary key, pueden decir find all. Bien, find all lo que les va a decir a ustedes es, bueno, dame un criterio. Y acá es donde se pone interesante, ¿no? Acá con este criterio ustedes pueden hacer, por ejemplo, tenemos que importar, acá nosotros necesitamos importar SQLite. Estoy trayendo, a ver, no quiero mentirles. Me parece que si traigo SQLite, la librería, y hago SQLite, no, acá tengo OP también, ¿o no? Sí, acá están los OP. Traigo OP,
son los operators, ¿no? Y estos operators a mí me permiten acá hacer cosas como op. Bueno, haceme una lista de ands, ¿no? Entonces acá voy a tener, por defecto todo lo que nosotros le pongamos acá es un and, pero puedo decirle un or, una de dos. Por ejemplo, que first name sea igual a options.firstName, bien, o este es, ponemos el or, acá justo cuando ponemos or te tiro un ejemplo bastante interesante. Claro, ponemos, claro, el or tenemos que volver un arreglo y le decimos todas las condiciones, ¿ven? Entonces le ponemos que el first name sea igual a ese, o a lo que nos mandaron las opciones, o que el last name sea igual a options.lastName. Ahora va a quedar un poquito más prolijo cuando lo grabe. Ahí está. Bien. Fíjense, acá ya nos ponemos con las queries, con los operadores. Bien. Estos operadores, mi consejo es pónganse a jugar. Hay mucho para hacer. Prettier. Nada más que no tengo que hacer prettier porque automáticamente formatea el documento. Esto es VS Code ya diciendo, es un archivo JavaScript, déjame que te use configuraciones por defecto. Pero si no, prettier es lo que usas para el coso. Bien, fíjense que con esto ustedes ya pueden crear, por ejemplo, queries en las cuales buscamos el usuario por first name, last name, en este caso. No, por falta de tiempo por ahí no lo vamos a ver. Yo quería que les quede mejor o más claro el tema de las relaciones, ya que esto es algo que van a usar en el ejercicio. Bien. Saludos, chicos, si tienen que ir. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Algo que tengan las dudas? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, solo, profe, cuando pueda subir el video, así lo vamos viendo bien. Perfecto. Listo. Sí. Apenas tenga el video, se los voy a ir subiendo. Quiero que les quede una cosa muy interesante de SQLize es, una vez más, una abstracción nos hace más simple la vida. Fíjense que yo acá en todo mi código no escribí nada de SQL. Nada. Y tuve de fondo mucha ejecución de SQL. ¿Ven? Todo esto de acá, todo el de SQL que se ejecutó atrás, miren. Todo esto se fue creando. Y ustedes no tienen que hacer nada de esto. Y si cambian de motor de base de datos, también se llevan los cambios. Eso está muy bueno. ¿Bien? Sí. Preguntas. Profe, Sí. y en este caso, suponete que lo quisiéramos conectar a alguna de las bases de datos de MySQL que estuvimos trabajando en el módulo MySQL. Ujú. ¿Cómo lo haríamos? Para conectarte. Claro, vos acá tenés la forma de pasarle el connection string. Yo justo ahí busqué un ejemplito de SQLize con MySQL, ¿ves? Y normalmente, ninguno de estos dio un ejemplo. Pero bueno, ¿ves? Simplemente instanciás la clase esta de SQLize y le pasás el nombre de la base de datos que tenés, cuál es el usuario, cuál es el password para loguearte, estos son los datos de login, después el host y el dialecto va a ser MySQL. Esto también, por eso te digo, es muy particular de la instancia que quieras hacer, pero fíjate que tenés las opciones y tenés varias formas de instanciarlo, ¿no? SQLize tenés varios constructores, entre los cuales tenés uno que es con las opciones, uno que es pasándole el nombre de la base de datos, usuario, password y las opciones, y pasar todo directamente en las opciones, ¿no? En las options, fíjate que está el dialecto, está la base de datos, está el usuario, está el password. Yo soy partidario de hacerlo así, ¿no? Directamente pasar un objeto acá en el cual tengas username, y el username, y todo lo puedas hacer así. Nosotros no lo vemos, y en el ejercicio no se los voy a pedir, y quieren saber por qué, es bastante simple. Si ustedes me usan una base de datos de este estilo, yo cuando tengo que corregir su ejercicio y lo tengo que correr, simplemente corro npm run start
y levanta la base de datos y no tengo que pensar en que tengo que dropear la base de datos por cada una de las entregas. Lo hace mucho más simple. Totalmente, si quieren usar Docker, yo mi consejo es que usen Git para el ejercicio, ¿bien? Bueno, ya se fueron varios chicos, así que no vamos a ver el ejercicio ahora, ese es el tema. Lo vamos a ver al principio de la clase que viene para ver la autenticación. Y sí, pueden usar Docker, no hay ningún drama, no hay ningún drama. Lo que podemos hacer con el ejercicio, si les parece, se los mando, se los puedo subir directamente al Classroom para que lo vayan teniendo ya, porque hay que admitir que están bastante eager, quieren resolverlo ya, está perfecto. Este es el ejercicio, ya se los voy a subir, y la idea es que lo único que no van a poder hacer hasta ahora es la autenticación, los métodos, ¿bien? Pero van a poder ir haciéndolo. Déjenme que voy a revisar un par de cosas para que quede bien cosas que estamos aprendiendo de la iteración anterior, pero sí, ya este archivo lo van a tener, que es el que tiene ORM. Acá también van en varios ejemplos, creo que el ejemplo es el mismo, es un usuario. Fíjense que acá tiene un ejemplo de SQLite con MySQL, ¿ven? Usando directamente una URI con los datos del usuario, de todo. O sea, este es el connection string, lo que se llama. Bien. Bueno, chicos, raw query ya lo vimos. Otras preguntas, a ver. ¿Librería específica para la autenticación? No, vamos a hacerla con Passport. Bien. Se voy a creer pronto, porfa, profe. Perfecto, sí, no hay drama. Ahora ya me debería estar llegando. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Bueno, primero quiero ver si hay otras preguntas, así respondemos todo y quedan grabadas. Técnicamente... Sí, Docker, con respecto a Docker, ahí lo que habían preguntado, muy buena pregunta. Sí, totalmente. Mi consejo es que usen Docker, si quieren, pero sí les digo que usen Git. Git es muy importante. Aprendieron Git para que justamente todos los ejercicios que están haciendo ahora, todo lo que van a hacer en Angular, todo, ustedes ya puedan crear Git init y tengan un repositorio. Entonces, a medida que van trabajando, van guardando, ¿bien? Van creando commits, van haciendo un desarrollo con una progresión y después pueden volver para atrás, ¿bien? Esto es muy importante para que no se frustren, por ejemplo, no sé qué hice, borré todo. Y sí, si borraste todo, lo único que te puede ayudar, y no siempre lo vas a tener, es clic derecho acá, File History, Open Timeline, ¿ven? Ese timeline de ahí es VS Code grabándote un historial, pero es lo único. Después, Git es lo único que los va a ayudar. Entonces, usen Git. De entrada, el ejercicio, tacléenlo con un Git init, y ahí adentro está el ejercicio. Después, si usan Docker o no, se los tomo como un plus, porque es algo que está bueno que usen y que se vayan adecuando, pero no es lo que estamos evaluando acá. ¿Bien? No, lo de Git, yo les cuento un caso de un chico que estaba haciendo el ejercicio con Git, y gracias a que estaba usando Git, cuando trató de subirlo a un repositorio para mandármelo y todo, perdió el commit le quedó huérfano, y gracias a que estaba usando Git, pudimos recuperar el histórico de lo que él había hecho y no tuvo que hacer todo de nuevo el último día. Así que, lesson learned. Sí, en general Node no pesa mucho, y yo voy a tener Node instalado con la versión que les mostré. O sea, acá yo voy a tener Node corriendo, entonces no va a haber problema. Bueno, ahí tengo la 16. NVM use 18, y podemos ponernos de acuerdo en todos usar la 18. ¿Bien? Listo, chicos. Bueno, ¿no hay más preguntas? Si no hay más preguntas, damos por concluida la clase. Que tengan un muy lindo fin de semana y nos vemos el martes para la última clase, que es autenticación. Vale, gracias por todo, profe. Buen fin de. Nos estamos viendo. Chau, chau. Estamos viendo, chicos. Ay, paramos.